Bien, ahora comenzaremos con la segunda parte del vídeo. En esta hablaremos sobre teatro. El término teatro se utiliza para designar aquellas obras literarias concebidas para representar ante un público una acción que varios personajes, encarnados por los actores, llevan a cabo, en la mayoría de los casos, mediante el diálogo. En una obra teatral es preciso diferenciar dos realidades. A. El teatro como texto literario, creado y escrito por un dramaturgo y dirigido a un público en general. B. El teatro como espectáculo, como representación, es decir, como ejecución escénica llevada a cabo por un director, que adapta a sus inquietudes estéticas el texto del autor, con la finalidad de que sea captado por un público concreto que asiste a la representación, el espectador. A diferencia de otras formas literarias, en el discurso dramático no hay interacción entre el espectador y el desarrollo de la acción teatral. Pero si esto llegara a pasar se le llamaría romper la cuarta pared. Ahora vayamos a los elementos del universo dramático. La acción es la serie de acontecimientos producidos en función del comportamiento de los personajes. Estructura interna. La acción se estructura en torno a 5 momentos que configuran la tensión dramática. A. Presentación, tanto de personajes como de motivos temáticos. B. Desarrollo de las oposiciones previstas. C. Intensificación del conflicto que conduce al D. Clímax o momento culminante del desarrollo dramático, que desemboca en el E. Desenlace o solución del conflicto planteado. A estos elementos hay que añadir otros que no aparecen en todas las obras. Momentos excitantes, ponen en marcha la acción después de la presentación. Momentos retardantes, detienen el desenlace. Anticlímax, el conflicto producido por la situación y los personajes parece llegar a un fin que no era el que se preveía. La siguiente es la estructura externa, en la que se distinguen 3 elementos. A. Actos. Se establecen en función del tiempo y del desarrollo de la acción. La distinción entre los actos y el paso de uno a otro en la representación se señala de diversas maneras. Caída del telón, intervención del color, cambio de luces, etc. B. Cuadros. Se establecen en función de los cambios de espacio, de ambiente o época. A cada cuadro le corresponderá, por lo general, un cambio de decorado. C. Escenas. Se corresponden con los períodos de tiempo y el lugar en los que intervienen los mismos personajes. El paso de una escena a otra viene determinada por la entrada o salida de alguno de los personajes. Es el turno de los personajes. Son los que llevan a cabo la acción dramática a través del diálogo. Atendiendo a su importancia en el desarrollo de la acción, los personajes pueden ser 1. Protagonista o protagonistas. Es el personaje principal que lleva el peso de la representación. 2. Antagonista o antagonistas. Son los personajes de la obra que están en conflicto u oposición, generalmente con el protagonista. 3. Personajes secundarios. Son los que, con sus acciones, ayudan o se oponen a los personajes principales. A continuación, la situación o tensión dramática. Es la reacción del espectador ante un acontecimiento inminente de la obra. Los dramaturgos suelen acumular los elementos culminantes de la acción dramática en las escenas finales de cada acto. La tensión dramática ayuda a que la representación se proyecte intensamente hacia el público y que éste mantenga toda su atención en lo dramatizado hasta el desenlace de la obra. Y ahora, ambiente. Atmósfera particular que envuelve a los personajes y a la acción dramática. El ambiente se crea tanto con recursos materiales, vestuario, escenografía, luminotecnia, etc., como por la mímica y la forma de hablar de los personajes. Y antes de comenzar con los tipos de teatro, tengo que explicar los constituyentes funcionales de la acción dramática. Son los elementos que permiten que el mundo dramático sea comunicado al espectador. Algunos de estos son: el monólogo. Es el discurso de un personaje que, al no dirigirse directamente a un oyente que se encuentre sobre el escenario, no aguarda respuesta. El aparte. Son palabras dichas en voz baja y con disimulo que solo puede oír el espectador. Es un recurso empleado fundamentalmente en las comedias. Las acotaciones. Son los textos destinados a describir el escenario dramático, las acciones, los gestos de los personajes, etc. No debe ser pronunciado por los actores y en el texto dramático va con diferente letra que el texto propiamente dicho. Otros constituyentes son el coro, el diálogo, la mímica, el vestuario, la escenografía, la luminotecnia y la música. Y ahora sí, explicaré algunos tipos de teatro, e iniciaré con pantomima. Es el tipo teatro físico que se representa sin utilizar la palabra y empleando el gesto en su sustitución. Para expresar las distintas situaciones de manera comprensible, este tipo de teatro emplea códigos muy estrictos en los movimientos.
Muy bien, ahora el ejemplo. Interesante, un tipo de teatro un poco curiosete. El siguiente es, teatro de títeres y marionetas. Estos tipos de teatro emplean muñecos en lugar de actores y representan situaciones humanas o animales de forma análoga a como lo harían los actores. Nada más que decir, ejemplo. What is that mysterious ticking noise? Not over here, not over there. Kind of catchy. Snape, Snape, Severus Snape, 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 Severus Snape. Dumbledore! Snape, Severus Snape. Dumbledore! Snape, Severus Snape. Dumbledore! Snape, Ron! Severus Ron Snape. Weasley! Snape, Ron! Snape, Ron! Severus Ron Snape. Weasley! Snape, Ron! Snape, Ron! Severus Ron Snape. Weasley! Snape, Ron! Hermione. Ron! Severus Snape. Dumbledore! Harry Potter, Harry Potter, Severus Harry Potter, Snape. yeah. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, that's me. Snape, Harry, 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 Harry, Dumbledore! Hermione. Snape, Harry Potter, I'm Harry Potter, I'm Harry Potter, Harry Potter, singing our song all day long at Hogwarts. I found the source of the ticking! It's a pipe bomb! Yeah! Voldemort, Voldemort, ooh, Voldemort. What the fuck? Eso fue extraño, pero interesante. Bien, el siguiente es, teatro negro. Este tipo de teatro se sirve de los efectos visuales para lograr la ilusión de objetos animados. El ojo humano no es capaz de distinguir objetos negros sobre negro, y este es el fundamento del teatro negro. Es un teatro de manipulación de objetos donde los titiriteros están completamente vestidos de negro y manipulan objetos que son expuestos a luz negra y que parecen virtualmente levitar por sí mismos. Aunque en el siguiente ejemplo eso no se aprecia mucho. I get to teach a whole lesson all by myself. And I'm gonna teach something relevant.
Internet is for porn. The internet is for porn. Why do you think the net was born? Porn, porn. Yeah. Hello, Cage Monster. Ruining my song! Sorry, we don't mean to. You wouldn't mind please being quiet for a minute so I can finish? Okay. Good! I'm glad we have this new technology. Porn. Gives us untold opportunity. Porn. Sorry. From your own desktop. Porn. You can research, browse, and shop. Until you've had enough and you're ready to stop. For porn. The internet is for porn. The internet is for porn. Me up all night hugging me porn to porn. Porn. That's gross! You're a pervert. Sticks and stones, Cage Monster. No, really. You're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet. What? You have no idea. Ready, normal people? Ready. Ready? Let me hear it. Internet is for I masturbate. all these guys all set their lives for porn. Now I happen to know for a fact that you, Rod, check your portfolio and trade stocks online. That's correct. And Ryan, you buy things on Amazon.com. Sure. And Gary, you keep selling your possessions on eBay. Yes, I do. And Princeton, you sent me that sweet online birthday card. True. Oh, but Kate, what you think you do after? Grab your dick and double click. Internet is for internet is for internet is for porn. Viendo porno. Sin comentarios, ahora antes de terminar, mencionaré algunos tipos de teatro rápidamente: pantomima, títeres marionetas, de sombras, negro, callejero, farsa, vodevil, ópera, zarzuela, sainete y género chico. Bien, nada más que decir sobre teatro. Agradezco a mis compañeras de equipo por darme la información necesaria para hacer estos dos vídeos, espero que los hayan disfrutado, me despido, hasta la próxima.